Emprendedores 4.0. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Emprendedores 4.0. Somos la evolución del emprendimiento a la transformación digital de la cuarta revolución industrial. Revolución industrial que viene cambiando el mundo y la humanidad a toda velocidad, y nosotros no estamos preparados, menos en los países subdesarrollados en Latinoamérica. Les habla Giovanni César Gutiérrez de Marketing, Estrategia y Consultores SAS, y le damos la bienvenida a este extraordinario programa donde tenemos un extraordinario invitado, el cual nos va a hablar de su libro y de todo el recorrido que ha tenido que llevar para poder llegar hasta este punto. Bienvenido, Luis Gerardo Solano, ¿cómo estás? Muy bien, César, muy agradecido por esta invitación, como siempre, para abrir nuestra mente y nuestro corazón para un espacio tan agradable como este. Sí, súper chévere. Luis Gerardo nos ha acompañado. Creo que esta es la cuarta oportunidad. Arrancamos en Pop Radio Colombia. Pasado un buen tiempo. Arrancamos en tiempos de pandemia en el año 2000. Y quiero contarles que también este año nuestra compañía MSCI Lab, Laboratorio de Neuromarketing, Ciencia de Datos y por supuesto Inteligencia Artificial, cumple 5 años y estaremos haciendo una gran celebración. Todos los logros que hemos alcanzado y las luchas que hemos tenido que dar para hacerles saber a los empresarios, a los emprendimientos sobre la transformación a la digitalización y ahora la posterior aplicación de la inteligencia artificial a lo que llamamos cuarta revolución industrial. Entonces, Luis Gerardo ha sido parte importante también de nuestro proceso. Él es coach, PNL, tiene una gran experiencia en liderazgo, pues que nos cuente un poco más él de cómo ha sido su evolución como ser humano, que es lo que vamos a hablar hoy, y cómo ha plasmado todo ese conocimiento y la atadura de todas esas experiencias en este nuevo libro que nos va a presentar el día de hoy. Bueno, muchas gracias por esta oportunidad y esa pregunta es bien interesante porque lo pone a reflexionar mucho a uno. Mira, mi sentido desde que era muy joven para la vida era como encontrar realmente ese sentido de la vida. Entonces estaba en una búsqueda constante hasta que llegué a una conclusión, y es que lo que le da sentido a la vida, a César y todos, es la felicidad. Pero bueno, ¿y cuál es la base de la felicidad? En ello encontré la libertad, y la libertad de poder escoger mi proceder, mi forma de sentir, de pensar. Y también un propósito, y el propósito maravilloso que pude encontrar fue vivir la vida, porque muchas veces se olvida uno de vivirla. ¿Sí? Y si le queremos poner un tinte adicional, pues que sea vivir y para poder servir. Dentro de esa pregunta tan interesante que me haces, bueno, yo tengo como profesión administración de empresas, me especialicé en marketing y también hice una maestría en negocios, pero luego encontré que la parte humana me motivaba muchísimo. Entonces me certifiqué, hice un máster en PNL, programación neurolingüística, y luego en coaching ontológico en la Universidad ICESI. Eso me ayudó muchísimo. Te cuento que lograr combinar toda esta parte académica con la experiencia, porque pues he tenido la fortuna de ser gerente de Llano Grande, el centro comercial de Palmira. Estuve 5 años, luego en Palmetto, luego estuve en Gane y luego en toda la red de Gane a nivel nacional como gerente nacional comercial. Y finalmente tengo mi empresa hace 4 años que se dedica al direccionamiento y al apoyo del crecimiento y desarrollo de las personas y de las empresas. Así que considero que es muy importante uno poder entender cuál es su pasión, ¿sí? Y aceptarla, César y todos, porque a veces nosotros no nos autorreconocemos y tampoco nos automotivamos para hacer las cosas. Entonces, reconocer qué es lo que te apasiona, aceptarlo y ponerlo en práctica, de verdad que es algo maravilloso. Sí, fantástico, pero hay algo que tiene que ver con ese crecimiento de ser. Se lo digo porque uno puede haber estudiado todo el universo en los libros, en internet de la actualidad, pero si no se tiene experiencia, no hay manera de encajarlo uno con lo otro. Así es. Y eso seguramente es lo que también he
a que uno se transforme, porque en los primeros años de éxito de un profesional, el ego se apodera de uno como persona, y posterior a eso es que comienza a transformar, comienza a tener más empatía con sus colaboradores, con sus trabajadores, con las personas que lo rodean, que al final terminan siendo parte de una familia, llámese como se llame la organización. Cuéntanos un poco más de cómo fue tu evolución. Sí, miren, la intuición es importante con lo que tú dices. También tener coraje para hacer las cosas y perseverar, que es diferente a la persistencia. En la perseverancia, César y todos, hay que intentarlo hasta lograrlo. Entonces, no desfallezcan por sus sueños. Nadie más lo va a hacer por ustedes. Entonces, este proceso de verdad que es súper interesante compartirlo, porque así como tú lo cuentas, así es. Sí, vamos en un proceso evolutivo, pero más que contarles esa experiencia, quisiera contarles las conclusiones. Así es, al que me parece clave la pregunta que tú acabas de hacer. Y las conclusiones son, dedíquenle tiempo a su ser. Dedíquense a ustedes, a eso que les apasiona, ¿sí? El miedo, utilícenlo como un motor y como un impulso, no como un freno, porque finalmente es una emoción que te está diciendo, prevenga esto o cuídese en esto, pero no es un freno. Entendamos como conclusión que el ser humano es la clave de todo. La tecnología es súper importante, debemos meternos en ella, nos está cambiando la vida, pero finalmente todo llega ¿a quién? Al ser humano, ¿cierto? Si tú tienes un producto o un servicio, por más bueno que seas, debes enfocarte en esa necesidad, deseo, emoción y sentimiento de quién va a consumir. Si tú eres líder de una empresa, la forma que logras los resultados es cómo tu equipo de trabajo entiende la estrategia y la vuelve una realidad. Entonces, el valorar al ser humano es supremamente importante. Y aparte de eso, otra conclusión que me parece valiosísima es que todos en una organización o en nuestra vida familiar, nuestra vida personal, le demos un significado a lo que hacemos. Porque a veces perdemos esa riqueza tan importante. Por ejemplo, lo que tú haces tiene un significado importante para la conciencia entre lo que es el ser y la combinación con la tecnología y la evolución del ser humano. ¿Sí ves? Es demasiado importante, por eso soy un fan tuyo y de tu programa. Y en esta entrevista deberíamos pensar y sentir cuál es el significado, por qué es importante lo que realizo. Por ejemplo, la labor de una ama de casa. Qué labor con significado tan importante, ¿sí? Como la evolución de su familia, sus hijos, su pareja, como ama de casa, ¿no? Pero igual puede ser profesional. Una persona que haga una transacción en una empresa. Por ejemplo, un giro. Mira esto tan profundo. Las personas que pagan o envían un giro y están sentados allí en la operación, yo le solía preguntar a esas personas cuál es el significado de lo que tú haces. Y me decían, pues es una transacción, me gano una comisión o con ello cumplo la meta. Pero después de un diálogo profundo, mira lo que decían estas personas. Ya entendí. Participo en la vida de las personas, porque a través de esa transacción las personas están enviando un dinero para poder suplir una necesidad de alimentación, de estudio, del pago del arrendamiento, del pago de una medicina para su familia. Entonces, mira que todo esto enmarca algo muy importante, y es, muchas veces queremos la consecuencia que es el dinero, pero esa es una consecuencia como lo que estoy diciendo. Lo que debemos enfocarnos es en el ser. ¿Por qué es tan importante cada cosa que hacemos para la vida tuya y para la vida mía, para la vida de todos? Cuando uno cambia este enfoque, mire, les aseguro que los resultados van a mejorar y las consecuencias van a ser, dentro de esta lógica, mejores clientes, más participación en el mercado, mayores ingresos. Sí, pero es que todo en teoría es fácil. ¿Cómo volver esa teoría a la práctica? ¿Cómo llevarlo? Eso es como cuando le dice uno al niño pequeño, no se suba ya que se va a caer. Hay que vivir la experiencia de esa caída para poder comprenderlo
o hay que leerse textos que le puedan ayudar a entender. Mira, esa reflexión que tú estás haciendo me hace recordar varias cosas. Una vez yo creé un modelo en una empresa y el modelo incluía hasta indicadores de gestión, todo, eran casi 400 páginas, 2 libros, estaba distribuido de manera perfecta y uno de los gerentes, quien debía usarlo, dijo, no, ¿y yo a qué hora me voy a leer todo esto? Sí, entonces, y yo recuerdo perfectamente, lo dijo no de buena gana, recuerdo, mira, miren todos, recuerdo, eh, hay una historia sobre el hacha que nos puede ejemplificar lo que tú estás diciendo. Contratan, en la época que se cortaban árboles con hachas, ¿cierto? Para poder hacer todo este tema del papel, contratan a un señor fornido y él llega pues a operar y empieza y dele a los árboles y cortó 120 árboles en un día. Y wow, batió récord. Y todos el aplauso y al otro día 120. Y el tercer día 110. Y así fue disminuyendo hasta que llegó como a 60 árboles, menos de la mitad. Y muy preocupado el jefe va y le dice, venga, ¿usted está desmotivado? No, 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 jefe, yo estoy bien. ¿Usted está enfermo? No, 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 yo estoy bien. ¿Y por qué ha disminuido la operación? No, no, yo sigo con el mismo esfuerzo. De hecho, estoy entregando más esfuerzo, pero no sé qué pasa. Entonces se va el jefe y dice, muéstreme usted qué está haciendo. Y efectivamente, dele, y el tipo con toda la energía, y le dice, muéstreme el hacha. Y coge el hacha y le dice, pero el hacha no tiene filo. ¿Por qué no le sacas filo? No, 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 yo no tengo tiempo para eso. Sí, las Entonces, cosas pasan. sí, entonces la reflexión que tú haces es claro, mira, esto es un tema, por ejemplo, uno habla del sentimiento del amor y la gente a veces lo interpreta como solamente color rosa y florecitas. No, el amor es una disciplina, requiere de mucho esfuerzo, de mucha dedicación y de tener una autoestima buena para uno y también respetar a los demás. Eso no es fácil, entonces lo más fácil es decir, yo con eso no funciono, pero el amor, siendo el sentimiento fundamental, ¿sí? Implica en que tu organización madure en muchos sentidos y que tu servicio sea muy maduro para poder ofertar desde este sentimiento tan importante que es lo que mueve todo, ¿cierto? Entonces lo más fácil es decir, no, yo con eso no lo voy. No, es que no lo vayas, no, o no vayas con ello. Es que debemos incluirlo, ¿sí ves? Entonces practicar lo que es lo que tú dices, hay que leer. Es una recomendación bella para todos y si no lees, pues escucha audiolibros o dedícale tiempo a ver documentales. Hay miles de formas hoy para aprender y para la clave de lo que tú dices es tomen un texto, ¿cierto? Saquen su propia conclusión y llévenlo a la vida práctica. O sea, practíquenlo. La primera vez puede que ser que a uno no le funcione, pero en la medida que tú vas repitiendo, ¿cierto? Cosas, se te convierte en una maestría. Entonces no dejemos de hacer las cosas simplemente por el paradigma de decir que eso no funciona. Sí, al final la experiencia es la constructiva. Y a veces uno tiene la experiencia, pero como no se ha retroalimentado de las experiencias de los demás, ya llámese por libros o por conversaciones, no puede atar cabos y llegar a conclusiones correctas. O Y pedir esa es la ayuda, reflexión. o pedir ayuda. Cuando yo entré a Superservicios, que es GANE del Centro del Valle, con 1.200 colaboradores que tenía, por fortuna, ahí en la organización, mire, no te exagero, yo me leí 15 libros antes de entrar a la empresa, porque yo no conocía el sector. Entonces empecé a indagar y fui como cliente oculto para poder tener una mejor percepción y para poder cumplir con el objetivo que me había trazado la dedicación, disciplina y bueno, finalmente llegamos Eso, al producto. ¿Cuántos años de experiencia para llegar a ese producto y de qué trata el libro? Mira, en 1998 soñé con tener mi primer libro, ¿sí? Y empecé a acumular experiencia. Y este libro llevo 3 años dedicado a él y hace 8 años creé la estructura. Entonces, como ustedes ven, no es simple, pero es supremamente agradable. Además, es un aprendizaje. Con toda seguridad, del segundo libro saldrá en menos de un año. Y este libro se llama El Círculo Emocional del Servicio, ¿sí? Y como ven en su nombre,
son herramientas para el éxito personal y profesional. ¿Por qué el círculo emocional? Porque las cosas son cíclicas. Entonces nosotros volvemos y damos la vuelta y si vamos aprendiendo, pues va a ser más fácil todo. Entonces el círculo son 10 pasos para lograr el éxito personal y profesional a través del servicio y como consecuencia la venta. ¿Por qué emocional? Ancísar y todos, porque las emociones tienen que ver con todo lo del ser humano. Y si todo lo hacemos para el ser humano, pues las emociones son fundamentales. ¿Sí? Yo estoy en una campaña mundial, te quiero decir, para poder valorar, respetar y laborar muchísimo en las emociones. Entender que todos las tenemos y vibramos con ellas. Y servicio, pues porque finalmente todo tiene que ver con esto. Servicio. Servicio para la comunidad, servicio para con los demás. Y para uno mismo. ¿Cómo se sirve a uno mismo? Por allí empieza el libro, ¿cierto? Porque los 10 pasos son la consecuencia, que es el capítulo 9, son 9 capítulos, y el primero tiene que ver con, el primero y el segundo tienen que ver con las emociones y los sentimientos. Entonces me gustaría de una manera muy breve y práctica que lo entendamos, porque esto definitivamente nos cambia el chip, ¿sí? Prepárense, hablando de tecnología, ¿sí? Entonces, lo primero es entender que todos somos emocionales. Y somos emocionales porque la emoción invita a la acción. Y la emoción es una reacción biológica que dura más o menos 90 segundos en nuestro cuerpo y nos alerta sobre el entorno o sobre lo que estamos sintiendo. Son 7 emociones básicas. Entre ellas tenemos el asco. Así es, ¿cuándo le dijeron a uno que el asco era una emoción? ¿Sí? Nunca. Sí, nunca, ¿cierto? Entonces, el asco es súper importante porque cuando tú ves algo en descomposición dices, yo eso no me lo voy a comer. En sí es una acción de no lo hagas. La sorpresa, por ejemplo, es otra emoción y si alguien entra con un ramo de flores y dice, wow, entonces eso es espectacular y es una emoción que no es ni negativa ni positiva. La ira, imagínate uno acumular ira, ¿cierto? ¿Cuánto se puede enfermar? Pero la ira también pone posturas o posiciones donde uno muestra lo que realmente no le gusta. El desprecio ante situaciones o personas que desorientan sobre todo los valores. ¿Qué más tenemos? La alegría, un momento de júbilo, la tristeza y por último el miedo. El miedo es la emoción fundamental, así como el amor es el sentimiento que ya lo voy a explicar. Entonces, el miedo en sí lo que te está diciendo es, por favor, prevenga esto, tenga mucho cuidado con esto. Mira que el miedo no es malo. ¿Cuál es el miedo malo? Cuando nos metemos en una película que el 85% de los pensamientos de los seres humanos son negativos. Y analícenlo ustedes. Nos las pasamos pensando cosas negativas que nunca han sucedido. Y más del 90% de esos pensamientos negativos nunca llegan a pasar. Entonces, la clave está en que uno pueda tener más dominancia cerebral dentro de la estructura de la inteligencia emocional que tenemos para, en ese caso, pensar, esto no está sucediendo. Y con eso eliminas esos pensamientos negativos. ¿Ves? Entonces, ahí están los sentimientos. Y los sentimientos suben a tu cerebro y de acuerdo con la información que tienes tú en tu cabeza, logras percibir. Y aquí viene la clave. Ojo con esto. Cuando yo percibo, es decir, interpreto lo que siento que fluyó y se fue, que es la emoción, porque simplemente es una alerta, yo lo interpreto y lo convierto en mi percepción y a eso se le llama sentimiento. Entonces, el sentimiento es la interpretación de mi emoción. Aquí está la clave. Dependiendo de lo que yo tenga en mi cabeza con programas, yo voy a interpretar el mundo en sí solo. Entonces, imagínense si una persona piensa negativo, todo lo ve como un problema, no le sirve nada. Entonces, la interpretación que él tiene del mundo es de esa manera. ¿Sí ves? Pero si logramos crear programas que nos ayuden, ¿cierto?, a sintetizar las cosas y a mejorar la manera como pensamos y sentimos, pues esa será los sentimientos e interpretaciones que le damos a lo que sentimos. ¿Sí ves? Esos son los 2 primeros capítulos, luego nos metemos por un camino espectacular en este libro. Recuerden que se llama El Círculo
emocional del servicio, donde abordamos el cambio, cómo cambiar, ¿cierto? Cómo servir de mejor manera como una virtud, cómo lograr el éxito personal. Ese capítulo es bellísimo, ¿sí? Porque el éxito personal es relativo a cada persona. Y eso nos evita el juicio, nos evita estar pensando que el éxito solamente es plata. No, ¿sí? ¿Me permites contar una historia rápidamente? Sí, claro que sí. Súper Mira, chévere todo lo que estás diciendo porque y me disculpas que me atraviese allí, pero antes de que nos perdamos del tema. Y es que es algo que viene en los seres humanos. Y es que, por ejemplo, te llama el jefe a la oficina y uno piensa inmediatamente inconsciente que es para llamarle la atención. claro. Y nunca piensa que es todo lo contrario, que lo van a felicitar o que le van a hacer un ascenso, que le van a mejorar el salario. Y lo mismo sucede con todo. Uno siempre está predispuesto a a que algo malo ocurra. Y la sorpresa que siempre se lleva uno es que las cosas son más fáciles de lo que pensaba y siempre las cosas son más simples de lo que uno se imagina. O sea, uno se Claro. crea un montón de irrealidades y a veces no toma el riesgo por no ver qué es lo que sucede. Y eso es supremamente. Tienes toda la razón, y esa predisposición a dónde te lleva, pues a cosas negativas, ¿sí? Pero si te predispones de manera positiva, que es lo que cuento en el libro, y el libro es muy fácil conseguirlo, me escriben en mi Instagram, @Gerardo Solano Coach, COACH, o en mi Facebook también, que es Gerardo Solano. Solamente es que lo pidan y de inmediato les va a llegar. Entonces, esta historia para el éxito personal es muy interesante porque cuando hice mi pregrado, hicimos en la universidad un curso de 17 estudiantes que se llamaba Imagen Profesional. Miren lo interesante del tema. Al final, esta generación X nos preguntaron a todos qué queríamos ser o lograr cuando termináramos la carrera. A lo que muchos respondieron, quiero trabajar en Varela, quiero trabajar en Johnson Johnson, otros en Chicles Adams, porque pagaban en dólares, ¿cierto? Cuando estaba en la primera en la ciudad de Cali, por ahí por donde era la 14, y así cada uno empezaba a decir empresas importantes, cuando una de las personas que estaba presente dijo, él era aseador en un hotel, y dijo, yo quiero ser, mira la palabra que utilizó, yo quiero ser el mandón del equipo de aseadores del hotel donde yo trabajo. ¿Sabes qué me impresionó? ¿Y saben qué me impresionó? Que la gente se empezó a reír, se burlaron de él. A mí eso me impactó tanto que mira, tantos años después, hoy se los estoy contando. Y he tenido la oportunidad de, como conferencista, de ir a diferentes hoteles, en diferentes ciudades. En Cali, siempre que entraba a un hotel, lo buscaba porque recordaba el rostro de esta persona. Antes de que usáramos tapabocas, o sea, más de 20 años después, ¿cierto? Antes de usar tapabocas, estoy entrando a uno de los 3 mejores hoteles de Cali, que queda muy cerquita, no les voy a decir los nombres. Y voy entrando y en el pasillo veo a esta persona. Y yo salgo corriendo a César, ¿cierto? Porque quería saludarlo, pues imagínate todo el tiempo estar pendiente. Y él cogió el maletín y lo cogió así y lo abrazó fuertemente. ¿Quién sabe qué se imaginó? Y finalmente le dije, no, espérate, nos conocimos hace tantos años, quiero tomarme un café contigo. Nos tomamos el café y yo quería hacerle una pregunta. ¿Y cuál era la pregunta? ¿Tú qué haces? Y me dice, miren todos atentos, me dice, ¿ves este hotel? Y yo, sí, claro, yo soy el jefe administrativo y de personal de este hotel. Claro, ¿Ves? súper. Hay otro tema también que es arrogancia. Y todos seguramente hemos pasado por ahí. Bueno, la gran mayoría. Yo soy de las víctimas de esta trampa. En Sí, sí, alguna sí. ocasión también, y como para contarles una historia, yo siempre he tenido cargos de gerencias también en las organizaciones. Fui a una entrevista para una empresa de telecomunicaciones y un tipo muy arrogante me atendió como si yo fuera, no sé, ¿qué? Las patas de él. Como al año, siendo yo gerente ya de otra organización grandísima y estaba haciendo unas entrevistas para conseguir un administrador, un jefe de ventas, el tipo estaba ahí. Después de que él era el gerente de telecomunicaciones, venía a pedirme trabajo. Y los papeles se voltean. Y uno tiene que ser muy cuidadoso con eso porque uno no sabe qué tantas vueltas da la vida.
esa vez, y no sé si estuvo mal lo que yo hice, yo lo atendí y le dije, ¿sí te acuerdas de mí? Me dijo, sí, sí me acuerdo de usted. Le dije, en esta organización no hay cabida para personas como usted. No sé si estuvo mal, pero esa fue mi reacción. Si una persona que es tan arrogante de venir a tratar a las personas mal, no puede pertenecer a una organización, además después de todo lo que pasó. Y bueno, volviendo otra vez al tema del libro, ¿cuál es al final de la pista el aterrizaje del libro? Sí, después de todo este proceso, porque como ven el libro, lo primero que Sí, aborda es la persona, llegamos a un modelo que ese fue el que más tiempo me tomó construir, porque el gran reto del libro es que hablara un lenguaje para todas las personas. O sea, tú puedes estar desde tu casa, desde tu negocio, ¿cierto? Desde donde tú quieras, como miembro de una junta directiva, como quieras, y súper. el libro va a servir. Entonces, el modelo es la construcción aplicando neuro, ¿cierto? Parte de la neurociencia, de coaching, bueno, de todo lo que les hablamos ahorita, y son 10 pasos. Y el primer paso, de una manera muy concreta, es vivir el presente, porque estamos muy desconectados. Si yo logro utilizar todas las herramientas que con anterioridad les he comentado y logro estar aquí en este momento, puedo prepararme para el segundo paso, que es ¿cuál? Observar. Todo el tiempo está pasando algo, pero estamos tan distraídos y tan desconectados de nosotros mismos que nos olvidamos de eso, ¿cierto? Y más cuando atendemos a alguien. Entonces, como te digo, este es un contexto de servicio para conversar con su pareja, para conversar con sus hijos. Siempre estamos en pro del servicio. Y así vamos evolucionando hasta el momento de recibir a la persona con técnicas claras de cómo hacerlo, luego ofertar o generar un excelente servicio, también con otras técnicas, posteriormente entender la emoción de esa persona, de ese cliente, porque ahí está la clave. Por ejemplo, el miedo es la emoción que te mueve todo. Entonces, si yo logro como oferente del servicio entender cuál es el miedo de la persona, pero no lo superfluo, sino lo profundo, la calidad del servicio y la negociación que realice es maravillosa. Y posteriormente el ofrecimiento del cross-selling o la venta cruzada y finalmente, a grandes pasos, el no cerrar una venta, sino dejarla abierta. Y ahí les quisiera dejar ese mensaje de manera profunda para llegar al final de este libro tan bello, y es, no cierren nada, dejen una amistad, una relación a largo plazo. Entonces eso sería extraordinario que lo lograran con sus clientes o con las personas que ustedes conviven. Súper chévere, Gerardo, porque por lo general, y uno que ha trabajado, trabajo desde los 18 años, siempre por lo general son técnicas de venta consultiva, ¿sí? Entonces es el Así es. abordaje, no sé qué, preguntas abiertas, preguntas cerradas, manejo de objeciones, cierre la venta, pues, estoy para la caja. Lo aprendí en Goodyear. Sí, claro. Pero con el tiempo yo descubrí que la técnica de ventas correcta se llama técnica de venta emotiva. Es más, yo tengo diseñado todo el programa de técnicas de ventas emotivas y es cuando usted crea una empatía con el cliente y por supuesto pues se hacen es amigos. Entonces usted le deja abierto su teléfono y crean una conexión que al final es una red. Usted no sabe si de pronto en el trabajo que está pasa al siguiente. Y lo digo porque yo también trabajé con una marca de automóviles alemana y cuando se cambia uno, le dice, ve, cámbiate del alemán al japonés o cámbiate del alemán al no sé qué. Y es precisamente por las conexiones que generan al final una confianza y que son el éxito para todo el tema de las relaciones públicas con los seres humanos. Sí, Es mira, así, ¿no? es que el respeto y la confianza es la clave ante todo, y sobre todo las relaciones personales. Y hay algo que me gustaría que todos lo tuvieran muy presente, y es, el negocio no está en la venta, Sí, está en la recompra. Y estamos hablando de relaciones, de todo lo que ustedes hagan. ¿Qué se recompra? ¿Sí? Por ejemplo, la relación con la pareja, todos los días lo estamos haciendo, ¿sí? ajá. Entonces, como les decía, lo pueden conseguir el libro en Gerardo Solano Coach, con Instagram, en Facebook también, en TikTok, con el mismo, eh, con el mismo arroba, y disfrutarlo al máximo porque aplica para todo. Fantástico. Estuvimos con Luis Gerardo Solano,
Dios le bendiga, Luis Gerardo. Es muy gratificante también para nosotros ver que ha crecido de esa manera. Seguirá llenando su vida de bendiciones. Sabe que Emprendedores 4.0 es un espacio abierto para cuando lo requiera. Y nada, mil gracias por su tiempo y nos seguimos viendo en el camino y seguiremos viendo la transformación de cada uno de nosotros. Muy amable. Sí, a ustedes felicitaciones por tantos logros. Sigan por esa ruta, contribuyendo al crecimiento y desarrollo de todas las personas y las empresas. Un saludo especial para todos. Emprendedores 4.0. La evolución del emprendimiento a la transformación digital. Emprendedores 4.0. Produce Marketing Strategy Consultores SaaS. Es hora de abrir nuestra mente al futuro. La cuarta revolución industrial está aquí. La transformación digital es una necesidad vital para la sobrevivencia de las empresas. Somos MSC Marketing Strategy Consultores SaaS, una entidad adscrita al Ministerio de Tecnologías de Información y Comunicaciones de Colombia, MINTIC. Nuestra misión es ser facilitadores de dicha transformación, ofreciendo servicios en consultoría en marketing digital estratégico y formación TIC para potencializar los negocios del futuro. En MSC tenemos las respuestas.